Guillermo, ante todo preguntarte qué te ha dejado toda esta experiencia a lo largo de los años, contanos un poco cuánto tiempo fue. Bueno, tuve una etapa de diseño jurídico, legal, de la posibilidad de crear una empresa pública de medios de comunicación. Tuvimos la chance y la posibilidad de aportar nuestra mirada en un primer momento desde un conjunto de instituciones santafesinas, después dentro del Sindicato de Prensa de Santa Fe, la Asociación de Prensa, con lo cual fue una construcción bastante colectiva. La primera intención de tener ley fracasó porque había tenido media sanción de diputados y luego llegó al Senado y bueno, allá por 2014 finalmente quedó sancionada la ley que es la 13.394, que es la que crea Radio y Televisión Santafesina. Una ley que además fue aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas, había algunas diferencias coyunturales o en algunos artículos, ¿no? Pero lo que hay que decir es que todas las fuerzas políticas de Santa Fe, que en ese momento tenían representación parlamentaria, aprobaron la norma. Posteriormente, bueno, llegó la posibilidad de ser uno de los directores del canal, una etapa súper importante, pero además muy gratificante desde el punto de vista profesional, porque no hay muchas experiencias de medios públicos creados en la República Argentina en los últimos años, y bueno, tratar de hacer andar un medio de comunicación dentro del Estado tiene sus complejidades, algunas son administrativas, cómo protocolizar el trabajo diario de administración, de los periodistas, de la parte técnica, poner en práctica una idea, bueno, con todo lo que significa el armado industrial, tecnológico de un medio de comunicación como un canal, digamos, también llevó su tiempo. Eso muchas veces es muy difícil de mostrar lo que se hace porque, digamos, es lo que no se ve, que es todo detrás de cámara, en la instalación de las antenas, de los equipos, de todos y cada uno de los protocolos y procedimientos de trabajo. Y bueno, desde el 2016 con el canal en el aire, primero con 6 horas de transmisión, en una primera etapa tratando también de articular con las empresas de cable para la incorporación del canal, algo que todavía hoy se sigue desarrollando. Después, al cabo de un par de años, me tocó también conducir el canal, en un periodo también bastante complejo, digamos, porque fue en una etapa donde, por ejemplo, la situación macroeconómica del país cambió mucho, y ustedes saben muy bien que un canal de televisión tiene componentes dolarizados que, bueno, siempre complejizan el funcionamiento presupuestario o administrativo de cualquier, digamos, de cualquier empresa, y obviamente también de un canal, aunque sea un canal público. Bueno, y en esa etapa además hubo una elección, un cambio de gestión. Bueno, me tocó estos últimos 20 meses como presidente y obviamente agradezco a quienes me acompañaron en un primer momento y también a las personas que se han ido incorporando en el transcurso del tiempo y obviamente a estos últimos 2 directores que han incorporado desde el Poder Ejecutivo, uno de los cuales ejerce la presidencia, que es Luis Félix. ¿Te sentís raro ahora al dejar la presidencia? No, porque la verdad que si algo tienen las conducciones, aunque siempre hay un presidente, obviamente, o una persona que conduce, lo interesante de las conducciones multipartidarias, o en este caso además, digamos que es un conjunto de dirigentes o de especialistas o personas encargadas de conducir un canal de televisión, uno siempre trata de trabajar en equipo. Antes fui director, me tocó conducir el canal y ahora seguimos aportando desde otro lugar, pero siempre tratando de que se entienda que la televisión pública de Santa Fe no solo tiende a la generación de contenidos, sino también a la promoción de la industria audiovisual. Entonces, digamos, por un lado está lo que se ve en pantalla, pero por el otro lado hay un trabajo permanente y cotidiano para tratar de contener a una enorme cantidad de personas que no son solo los periodistas o los técnicos, sino que son productores de toda la provincia de Santa Fe, algunos cineastas, bueno, que tratan todo el tiempo de aportar ideas y, bueno, de trasladar esa idea a la pantalla. Por lo cual, digamos, en realidad uno puede tener menos responsabilidades al dejar la presidencia, pero no por eso menos trabajo, todo lo contrario, digamos, tratamos de intensificar cada uno en lo suyo o en lo que le toca dentro del directorio, bueno, para tratar de que el canal Radio y Televisión Santafesina, bueno, siga progresando en el transcurso de los próximos años.
¿qué rol jugaba anteriormente lo que era la oposición en el peronismo y qué rol juega ahora el socialismo en el rol de oposición? Mira, pero vos sabés que me parece que el rasgo distintivo de una empresa de estas características tiene que ver más que con las diferencias políticas, tiene que ver con los acuerdos y los consensos que se generan, siempre pensando en tener una televisión de mayor calidad. Digamos, no se discuten aspectos de la política partidaria dentro de un directorio de una empresa. Obviamente hay posiciones que a veces son distintas, pero no está digamos, no hay una relación, digamos, de características meramente políticas partidarias. Todo lo contrario, digamos, las cosas que se definen en el canal, históricamente, y hasta ahora sigue siendo igual, han sido por unanimidad o por mayoría, pero siempre en el marco de buscar los consensos, el diálogo. Muchos aspectos, además que se definen, que son innumerables por día, tienen que ver con si compramos a veces una cámara o la mandamos a arreglar, si compramos un micrófono o más iluminación. Digo, son muchos aspectos de características técnicas. Y después, en lo que está vinculado estrictamente con los contenidos, también, digamos, siempre ha habido diálogo y se ha llegado a determinados entendimientos para poner tal o cual programa dentro de la pantalla del canal. Yo nunca lo vi eso realmente yo nunca lo vi como un problema, ni en los años precedentes, ni en lo que va de la gestión de Perotti tampoco. La gente a veces no entiende que es un canal que puede aportar, como decías, cultura y que no es un gasto, sino es un beneficio para todos los ciudadanos, ¿no? Mira, a veces es muy difícil que todo el mundo esté de acuerdo con tener medios públicos, porque tal vez las historias recientes en el país han demostrado que, bueno, muchas veces se utilizan con fines que no son las de abrir la comunicación a todos los sectores, democratizar la palabra. Me parece que si algo ha caracterizado hasta ahora el canal público de Santa Fe, que ese respeto se ha tenido con todas las fuerzas políticas, pero también con todos y cada uno de los santafesinos y santafesinas. Uno no está en contra de los medios privados, ni mucho menos. El canal público de Santa Fe es complementario. Hay cosas que se ven en el canal público de Santa Fe que difícilmente se puede observar en medios privados, porque obviamente la finalidad es distinta. Hay un fin de lucro, no está mal, pero obviamente, digamos, el horizonte por el cual funcionan los medios de comunicación parten de lugares parecidos, pero el punto de llegada es absolutamente distinto. Se concibe la comunicación como un derecho humano importante. Obviamente, vos sabés muy bien, porque hace muchos años que ejerces el periodismo, desarrollar un medio de comunicación, instalarlo en la opinión pública lleva su tiempo. Y como te decía hace un ratito, más allá de lo que uno pueda mostrar en pantalla, que siempre trata de que sea óptimo, que sea lindo, que sea agradable y que sea de alguna manera también masivo, también uno tiene que resguardar otros elementos que hacen a la industria audiovisual. Tiene que ver con la cultura en todas sus facetas, la territorialidad. Santa Fe es mucho más grande que la ciudad, capital o Rosario, tiene 365 localidades. Bueno, tratar de acercar todos esos productos, contenidos a una pantalla provincial a veces es muy complejo, ¿no? A veces porque hay compañeros nuestros, periodistas o trabajadores de la comunicación que no tienen los elementos técnicos, y bueno, el canal trata siempre de articular con todos esos sectores para tratar de que haya una mayor integración. Tanto en la fase de la comunicación propiamente dicha, como también en aspectos técnicos, a veces aportando ideas o acompañamiento a algunos trabajadores de la comunicación que bueno, consultan sobre determinados equipamientos o equipos específicos que hacen a la tarea cotidiana en algún canal en alguno de los canales del sector privado, obviamente, en toda la provincia de Santa Fe. Así que la dinámica es constante, y reitero, no es solo lo que la gente puede ver en pantalla, que no es poco, sino que la radio y televisión santafesina tiene un sinnúmero de elementos, digamos, de contacto con municipios y comunas, obviamente con los tres poderes del Estado, no solo el Poder Ejecutivo, sino también la legislatura y el Poder Judicial. De hecho, se está tratando ahora de institucionalizar este tipo de vínculos, ¿no? Para ver de qué manera también tenemos programas o contenidos más vinculados al Poder Judicial y a la legislatura de la provincia de Santa Fe,
y obviamente también pasa con todos y cada uno de los actores, digamos, de la provincia, digamos, los actores sociales, culturales, deportivos, etcétera, etcétera. Más o menos, ¿cuánto es el presupuesto de lo último que firmaste como presidente por mes del canal? Mira, nosotros el año pasado ejecutamos a razón de 180 millones de pesos por todo el año, un año que fue altamente complejo porque iniciamos con $1 a 35 pesos y lo cerramos a 65. Así todo, el canal pudo dejar un ahorro financiero de 2019 al 2020, que eso fue producto de alguna venta publicitaria. Eso ha sido importante, digamos, para poder tener algo de flujo de caja a principios de este año. Un año que además es mucho más complejo que el anterior, no solo por los elementos, bueno, que recién nombro, sino por la pandemia, y bueno, obviamente las complicaciones que tiene el Estado también inciden en el canal público de Santa Fe. Hasta ahora hemos podido cumplir, por lo menos mientras me tocó a mí presidir el canal, con los proveedores y con el personal, que digamos, son los dos elementos más importantes, digamos, que tenemos dentro del gasto, pero también con servicios que están dolarizados, como por ejemplo la compra de internet, de capacidad satelital con ARSAT, que es una empresa nacional, que es la que nos permite a nosotros subir toda la programación del canal a un satélite, ¿no? Y así poder distribuir a los canales, a los operadores de toda la provincia de Santa Fe, y también llegar a muchos otros santafesinos que a veces tienen tecnología específica satelital y pueden ver también el canal por ARSAT 1. De esos 180 millones que decías del presupuesto del año pasado, hubo espectáculos que se pagaban aparte, por ejemplo, caso de los Palmeras, No. espectáculo deportivo, o todo junto estaba ahí. No. El canal, para que se entienda claramente, el canal lo que hace es televisar los eventos. El canal no se encarga de producir eventos. La producción de los eventos, bueno, tiene que ver en función de los distintos ministerios que puede tener cualquier gestión, y a partir de ahí nosotros nos podemos sumar o no a la televisación de un evento. Nosotros no organizamos ni antes y ahora tampoco un espectáculo o un evento deportivo. En general son eventos o actividades ya dispuestas por los gobiernos provinciales, y a nosotros, en función de la importancia o la expectativa que a veces nos puede marcar el Poder Ejecutivo, tratamos de transmitirlos. Pero, digamos, eso es dentro de lo que tiene el canal, digamos, como recursos asignados por presupuesto, un presupuesto que es aprobado por la legislatura, por los diputados y por los senadores de los distintos partidos políticos. Bueno, uno lo que trata de hacer es, con la plata que tiene, tratar de cumplir con todas las expectativas que uno se genera dentro del directorio, y obviamente con todos los servicios, que no son pocos, para poder tener un canal de televisión. Por lo que decías al comienzo, prácticamente la nota, lo de la radio va quedando descartado por ahora. No, yo no creo, no está descartado. Por lo menos, a ver, lo que hemos conversado tal vez no es una respuesta que te pueda dar yo que sea la definitiva, pero no es intención, digamos, de no tener una radio pública en Santa Fe. Sí, lo que por lo menos yo planteo, que me encantaría por otra parte, pero sí, bueno, hay determinados objetivos que a veces se mueven en el transcurso del tiempo en función de las posibilidades y de las realidades. No es lo mismo hace 3 o 4 años atrás, con otro tipo de economía, con otra situación macroeconómica en el país, que salir hoy a montar una radio que tiene obviamente muchos insumos que están dolarizados y que tal vez no es el mejor de los contextos, además en esta pandemia. Pero no está para nada descartado, como tampoco están descartados otros servicios que en algún momento pueda prestar Radio y Televisión Santafesino, que es mucho más que un canal o una radio. La ley, la que te decía al comienzo, que es la 13394, te permite desarrollar múltiples espacios de comunicación en el marco de lo que esa ley manifiesta. Entonces, no es que no se tiene en cuenta. Digamos, yo particularmente lo tengo muy en cuenta, pero bueno, hay otros factores que son económicos, macroeconómicos también te diría, y políticos, que ya no solo dependen de la voluntad de una persona, sino de muchos otros jugadores, ¿no? A nivel político, institucional, para poder llevarlo a la práctica. Pero ya que en principio no está descartado, ni mucho menos, en algún momento que Santa Fe también pueda tener una radio de AM y obviamente sus repetidoras en distintos puntos de la provincia. Se trabajaba con libertad, los periodistas podían criticar
a las autoridades provinciales sin ningún problema? Mira, eso creo que nunca, bueno, eso se lo puedes preguntar a ellos, digamos, pero nunca la televisión pública de Santa Fe tuvo por objetivo tapar el sol con las manos. Digo, las cosas que son hechos noticiosos, no mostrarlas son mucho más perjudicial que mostrarlas. Digo, aquel que crea que pidiéndole a un periodista que no opine de tal o cual cosa, siempre en el marco del respeto y del hecho concreto, ¿no? No estamos hablando de una opinión por la opinión en sí misma, sino por un hecho concreto que puede pasar en la realidad, sería un error sumamente grave. Yo, digamos, provengo del sindicato de prensa de Santa Fe y mal haría uno en imponer determinada mirada sobre la realidad o decir a un periodista que no opine de tal o cual cosa. Pero, digamos, eso es lo que yo te puedo plantear desde la conducción de un medio. Estaría bueno que en todo caso se lo puedas preguntar a los trabajadores de la comunicación, que son los que han acompañado este proceso hasta ahora y que, bueno, seguirán estando obviamente en el canal. Y recordemos tu función, ¿hasta cuándo es? Ya, yo, mi mandato como director vence el 30 de diciembre de este año y, bueno, también otros representantes. En general, toda la conducción del canal vence su mandato entre noviembre y diciembre de este año. Y, bueno, después los distintos partidos políticos o sectores en la legislatura o el propio gobierno, bueno, van a tener la posibilidad de volver a integrar otro directorio para los próximos 3 años, es decir, 2021, 2022 y hasta fines del 2023. ¿Te preocupa cómo están los medios en general fuera de 5RTV? Lo digo, digamos, puede parecer medio maleducado que uno como miembro de un directorio de un medio público se ponga a opinar del sector privado. Claramente, como trabajador de la comunicación durante 20 años, sí que me preocupa. Tengo compañeros, amigos que no han podido cobrar en tiempo y forma. Entiendo que, bueno, que la situación es altamente compleja también producto de esta pandemia. Ya los medios venían con dificultades financieras en los últimos años. Y esta crisis sanitaria ha acentuado esa dificultad, digamos. La venta publicitaria, bueno, todo el mundo sabe que ha caído porque muchas empresas, bueno, dejan de pautar en función de esta realidad. Y bueno, me parece que eso profundiza las complicaciones que, reitero, ya tienen los medios de comunicación en la República Argentina y particularmente en Santa Fe, que si bien es una provincia muy, pero muy grande, también digo que el mercado publicitario es relativamente chico. Entonces, bueno, esto trae sus dificultades y creo que uno se preocupa, ¿no? Porque sin medios fuertes o potentes, digamos, que puedan servir de contrapeso muchas veces para el ejercicio de la función pública, ¿no? Está en el rol de los periodistas o de los medios también dar su opinión, mostrar otras miradas, otras ideas. Bueno, eso siempre complejizan o complican de alguna manera a la democracia. Ojalá esto se pueda revertir, pero también entiendo que esta crisis sanitaria, que obviamente trae sus dificultades económicas, va a llevar un tiempo bastante más largo, ¿no? Para poder acomodar a las finanzas de muchos medios de comunicación. ¿Y qué podés decir sobre cómo tuvieron que cambiar los planes, quizá por el coronavirus en la programación de 5RTV? Bueno, fue bastante, primero, digamos, pasaron estas dos cosas que yo recién te planteaba. Por un lado, el cambio de gobierno, por lo cual se venía trabajando en algunos esquemas específicos, digamos, para trabajar a partir del comienzo de temporada. Como ustedes saben, la temporada en televisión suele arrancar en marzo, digamos, ahí empieza como la temporada alta en tele, y se venía trabajando en una serie de criterios específicos que, digamos, no variaban mucho de lo que veníamos haciendo, pero que obviamente tenía una impronta distinta. Incluso el gobierno estaba pensando en ese momento, bueno, cómo iba a ser su participación dentro del directorio. El 15 de marzo de este año, bueno, la pandemia obviamente tiene su aparición, y a partir de ahí el canal se ha transformado en un servicio público, que es sumamente importante, desde las conferencias que hace gobierno hasta tratar de mostrar y de cubrir todo lo que sucede en la provincia de Santa Fe, que es un territorio
sumamente grande, complejo, digamos, porque además es cierto que uno a veces puede tener la noticia, pero en televisión te hace falta las imágenes, y cuando uno va a determinados lugares, por ejemplo, es muy complicado poder mandar en tiempo real imágenes porque la conectividad de internet es muy baja o muy mala. Entonces, hoy por hoy el canal está tratando de ser un complemento a la información pública y a determinadas políticas públicas de esta gestión, de este gobierno, que se creen son necesarias para poder colaborar con digamos, en este marco de la pandemia. Por ejemplo, en los últimos días se ha estrenado un programa específico del Ministerio de Educación y de Cultura que tiene que ver con llevar a cada uno de los televidentes un programa específico de aprendizaje, ¿no?, para los 3 niveles de educación, lo que es el jardín de infantes o el inicial, primaria y secundaria. Y bueno, lo mismo hacemos con cultura, tratando de acercar espectáculos que son a sala vacía, obviamente, en función del COVID. Bueno, tratando, reitero, de ser un nexo entre las políticas públicas en este contexto y la gente, los televidentes. En eso uno se siente bastante orgulloso porque, digo, aún con las complicaciones que hemos tenido en el canal, nunca se ha dejado de crecer. Y en general, promedio por día, hay no menos de 70.000, 80.000 personas que ven por streaming el canal. Y eso, digamos, es un elemento sustantivo, por lo menos al tratar de salir a mostrar estas políticas que son importantes como para atenuar el impacto o informar a la gente sobre lo que está sucediendo con el COVID-19. Eso, justo que te iba a preguntar, ¿no? Lo de el streaming se está poniendo tan fuerte como en los canales de cable. ¿Cómo lo veis? Viéndolo de afuera, Sí, para la gente común, por ejemplo, el cable más fuerte que tiene Santa Fe Cablevisión, que hayan entrado en el canal 68 en programación básica, para muchos fue un gran adelanto. Pero vos me decís lo de streaming, que también es muy fuerte. bueno, creo que digamos, lo que ha sucedido con el streaming es que mucha gente que ha dejado de ver televisión, muchos jóvenes básicamente, digamos, han encontrado, digamos, en alguno de los servicios de las distintas plataformas, ya sea por Facebook, YouTube, bueno, Livestream, hay múltiples lugares, un ámbito, en este caso 5RTV, que tiene información específica de la provincia de Santa Fe. Entonces, en función de esa realidad, uno suma. En streaming, muchos televidentes que en general han dejado de ver la televisión como la conocíamos nosotros, la televisión analógica. Bueno, es otro tipo de televidente que ve lo que le gusta cuando tiene ganas, y no en el horario, digamos, que obviamente la televisión tradicional tenemos que definir por grilla. Y es tan importante una cosa como la otra. Es importante que te vean por televisión, digamos, en los sistemas de cable, en muchos casos, como también que te vean por streaming. Obviamente la pandemia aceleró ese proceso, pero para nosotros también es un salto cualitativo porque también te obliga a repensar a 5RTV como una multiplataforma. Uno estima que, bueno, que esta gestión que está iniciando y los próximos directorios en los años venideros, bueno, van a acentuar este trabajo. Y fíjate cómo son las cosas. Es tan importante tener la subida satelital para que los cableoperadores te puedan bajar en los distintos cables de toda la provincia, como tener una buena plataforma para que el vecino de Santa Fe pueda ver lo que tenga ganas cuando quiera, digamos, entonces, bueno, va mutando, digamos, las expectativas, pero bueno, siempre con el objetivo de tener contenidos que sean de buena calidad, que se respete, obviamente, todos y cada uno de los derechos y garantías de los santafesinos y santafesinas y de los televidentes en general. ¿Qué es lo que más te hizo sentir orgulloso de tu presidencia del directorio? Mira, no, fueron varias cosas. Lo primero, el acompañamiento, digamos. Sin acompañamiento de los trabajadores es imposible hacer nada, porque, y esto es real, no es para quedar bien con nadie, un canal de televisión tiene muchísimos factores. Todos y cada uno de los trabajadores hacen una parte importante. Si hay una equivocación o un error, toda la cadena de producción audiovisual se resiente. Entonces, si no hay un acompañamiento total y absoluto sobre lo que se piensa hacer, es muy difícil
darle continuidad o poder proyectar un medio de comunicación. Entre los aspectos que más orgullo personal me causan, hay 2 o 3. Uno de ellos es haber podido aumentar la cantidad de horas de televisión en vivo. Aumentamos un 100% la cantidad de horas de televisión en vivo durante 2019. Lo otro es haber podido cumplir con todos y cada uno de los servicios, digamos, de los proveedores del personal de 5RTV durante todo el año pasado, haber podido armar exclusivamente lo que fue la producción televisiva de Cosquín, que esa fue una coproducción muy interesante que hicimos con la Televisión Pública Nacional y con la Municipalidad de Cosquín durante enero y febrero del año pasado. Eso lo hizo la Televisión Pública de Santa Fe, y lo hicieron básicamente los técnicos del Canal Público de Santa Fe y los profesionales de la comunicación de Santa Fe. Y también haber podido armar la producción televisiva y periodística de lo que fueron los Juegos Suramericanos de Playa de Rosario del año pasado. Mira, un dato importantísimo. La primera vez en 20, 25 años que en la República Argentina, en todo el país, hay un evento de esa característica que la puede hacer un canal que no es torneos y competencia, o una productora que no es torneos y competencia. Y esto no tiene nada que ver contra la empresa privada, ni mucho menos. Digo, se estuvo en un juego sudamericano a la altura de una empresa con muchísimos años de experiencia y dedicada al rubro. Entonces, esas cosas que se han podido lograr con mucho esfuerzo, sacrificio de un conjunto de personas, creo que ha sido sumamente importante para el crecimiento profesional en general de todos los trabajadores del canal, y han posicionado también de alguna manera a Santa Fe como un lugar donde se está a la altura de las circunstancias. Y esas cosas son de las que, por lo menos en estos 20 meses que me tocó transitar a mí como presidente del directorio, me han puesto más contento, digamos, porque además siempre se ha involucrado no solo a uno, sino a todos, al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. ¿Te molestaron algunos artículos que había sobre gasto? No, porque muchos de esos artículos, o algunos son malintencionados y otros faltan a la verdad, tal vez por falta de información fidedigna. Todo lo que hace el canal se puede ver siempre, bueno, por un lado por televisión, pero todos los actos administrativos están auditados de forma permanente. Están auditados por el Tribunal de Cuentas, están auditados por el propio directorio, digamos, porque hay representantes de los distintos partidos políticos, y además se puede controlar los gastos, lo que se gasta, lo que se compra, a través de los presupuestos, de las ejecuciones presupuestarias. En todos estos años, digamos, si hay algo que también, bueno, eso también podría ser motivo de orgullo, pero en realidad no es solo personal, sino del conjunto de las personas que han estado en la empresa, nunca hemos tenido un periodo de informe por no brindar información. Aquel sector político que cree que hay algo que se está haciendo mal o tiene dudas respecto del funcionamiento de la empresa, pide la información y se las acercamos. En eso realmente no hay nada para esconder, ni mucho menos. La información está al día. De hecho, tuvimos una inspección de la Auditoría General de la Nación y digamos, nos han felicitado digamos, por la forma en la que encaramos con profesionalidad la empresa. Y lo que también uno quiere mostrar es que el Estado, más allá de sus funciones, algunas que son sumamente importantes, como la salud, la educación, la seguridad y muchas otras, también puede brindar una televisión de calidad. Entonces, ese es nuestro principal objetivo que hemos compartido en el ámbito del directorio y el que uno también hoy ve lo mismo, digamos, tratar de hacer una buena televisión y demostrar que en el Estado hay cosas que también se pueden hacer de una calidad igual, similar, mejor, cada uno lo juzgará de acuerdo a los gustos, que lo que hace la televisión o los medios de comunicación del sector privado, que también son sumamente importantes, ¿no?, en este rol democrático que decía, de hasta muchas más opiniones, más miradas respecto de la realidad. Para el ciudadano común, entonces que se quede tranquilo que los sueldos, por ejemplo, de técnicos y periodistas son iguales que en cualquier lugar. Mira, los sueldos de los técnicos, primero, el canal tiene convenios colectivos, y esos convenios colectivos, que son de prensa, de televisión, son los mismos convenios colectivos que tienen los trabajadores en cualquier otro medio de comunicación. Digamos, esos son los sueldos.
Esos son los sueldos. Una vez se ha escuchado por ahí que hay sueldos que son más grandes que lo del gobernador. Bueno, esa es una falacia absoluta y es una mentira que se desmonta al minuto de quien lo dice. Eso no es así bajo ningún punto de vista. De hecho, la ley te marca cuáles son, por ejemplo, los sueldos de los directores, y esos sueldos los define el gobernador. El gobernador que fuere, o Lifchitz antes, o Perotti ahora, o el que venga después, y después los trabajadores cobran según convenio colectivo y sus correspondientes nóminas salariales. Es ni más ni menos que esos mismos montos que un trabajador o de Telefe, o de Canal 3 de Rosario, o Telefe Rosario, digamos. Son exactamente los mismos números para todo porque es parte del convenio colectivo de cada actividad. ¿Tuviste que dejar ordenado carpetas, algo para este nuevo presidente que llegó? ¿Cómo fue? No, en realidad, digamos, la empresa tiene su gestión, digamos, administrativa, financiera y contable. Hay determinados protocolos para cada cosa, y en función de esos protocolos, procedimientos, los nuevos directores, bueno, pueden observar. También hay que decirlo esto, ¿no? Hay un conocimiento bastante más desarrollado de lo que es la empresa, porque no es que aparecieron de un día para el otro, sino que gente que se ha venido involucrando en la empresa en estos 6 meses de inicio de gestión de Perotti. Entonces, digamos, lo que se hace nada más es a veces definir algunas expectativas, pero la información es la que puede tener cualquier otro, no solo los directores nuevos, sino cualquier otro funcionario o dirigente político de la provincia de Santa Fe, o inclusive las entidades sindicales, ¿no? Con las que a veces también tenemos que compartir mucha información porque te los encontrás en las paritarias, por ejemplo. Y como presidente del directorio, hace poco tiempo tuvimos la oportunidad de dialogar con Rosario Lufrano en Canal 7, y bueno, ella hablaba de que tuvo que cambiar los planes porque tenía quizás programas deportivos, recién te decía si cambiaron algunos programas de lo que vos tenías predispuesto. También hubo mucho malestar en la gente por el encierro. ¿Cómo lo fuiste tratando todo eso para tratar de llevarle mucha más alegría a la gente para pasarlo lo mejor posible? Bueno, pero ahí yo te separo la respuesta. Al principio veníamos trabajando con la idea de que para marzo la gestión nueva pueda tener su propio desarrollo de producción televisiva, ¿no? Inclusive con sus propias autoridades. Obviamente la pandemia postergó ese debate y por lo tanto también postergó algunas de las expectativas de producción televisiva que tenía la actual gestión. Entonces, más allá de algunas ideas que uno particularmente tenía, tampoco las habíamos desarrollado en su totalidad, aguardando ese cambio de gestión que se iba a producir, primero en diciembre y después en marzo. Si vos me preguntás qué es lo que no pudimos hacer, y bueno, obviamente los programas deportivos del canal lo tuvimos que dejar de hacer, porque ni siquiera tenemos insumos, digamos. Trabajamos mucho no solo con el deporte profesional, por decirlo de alguna manera, como Unión Central o Newell, sino también trabajamos con el deporte comunitario, el deporte social, que son dos aspectos, o federados, que son digamos, hechos súper importantes en la provincia de Santa Fe. Digamos, es innumerable la cantidad de chicos y chicas que hacen deportes federados que tal vez en otros lugares no tienen cabida televisivamente, pero nosotros cubrimos absolutamente todo. Desde los Juegos santafesinos hasta los Juegos Evita en Mar del Plata, siempre acompañando a las delegaciones santafesinas. Entonces, no es que la gente se molestó, ni mucho menos, sino que todo el mundo entendió que hay cosas y proyectos que quedaron postergados, inclusive el propio Estado, el propio gobierno, que tiene que postergar algunas definiciones en función de una realidad que hoy es sumamente urgente, y es de la pandemia. Uno también entiende que en la medida de que vayamos saliendo de a poco de esta situación de emergencia, se van a ir recuperando algunos espacios más de televisión para poder seguir generando nuevos contenidos. Digamos. Sé que se está trabajando actualmente en un programa para la tercera edad o para el adulto mayor, en otros temas de género, y bueno, también la definición un poco más a largo plazo respecto de los eventos, ¿no? Cómo cubrir las fiestas locales, las regionales. Bueno, eso lleva su tiempo porque no es solo una decisión que uno toma
para una coyuntura. Es una decisión que tiene que involucrar a todos los santafesinos y santafesinas. Entonces, si uno tiene una respuesta que es parcial, es decir, que solo le sirve a un sector, indefectiblemente significa que hay muchísimos otros que quedan por afuera. Entonces, cuando uno toma una definición respecto de la programación, siempre trata de abarcar lo más que se puede. Reitero, hoy en este contexto se está trabajando en función de la pandemia y de cubrir todos y cada uno de esos servicios indispensables de comunicación para poder llegar a todos los santafesinos y santafesinas. De a poquito, me imagino que vamos a empezar a trabajar en otros aspectos que tienen que ver más con lo propiamente lo televisivo, ¿no? El O canal comunicación. sí, el canal tiene su base en Recreo, aquí en la capital de la provincia, y también tiene otra base en Rosario, como No, aclaramos no, un poco. el canal tiene su base y el canal está en Santa Fe, está en Recreo, donde era el Liceo Militar General Belgrano. Y después en Rosario tenemos un par de oficinas. En una está toda la parte de cronistas, edición periodística y camarógrafos de calle, que son los compañeros que cubren las noticias en Rosario, y por el otro lado tenemos lo que es postproducción de videos, de programación, lo que son las promos que hace el canal, bueno, toda la parte de postproducción y de producción de contenidos, también tenemos una parte allá. Pero el canal está en Santa Fe, obviamente, así lo marca la ley, y así hemos trabajado hasta el momento. Lo que hay es una articulación constante y permanente, porque obviamente Santa Fe es sumamente grande, y bueno, muchas de las cosas que suceden en la parte sur de la provincia de Santa Fe tratamos de trabajarlas desde Rosario, y lo que pasa en el centro norte tratamos de trabajarla en Santa Fe, y después también en Santa Fe o en Recreo específicamente hacemos, digamos, digamos, las puntadas finales para que algo tenga pantalla, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero no te entendí bien. ¿Hay programas que se graban enteros, por ejemplo, en Rosario o no? Sí, sí, han probado en Rosario y en otros lugares de la provincia también. Hemos grabado programas enteros en Rafaela, en Reconquista, no recuerdo ahora, pero en no menos de 30 localidades hemos grabado programas completos. Digamos, en ese sentido, digamos, vamos a seguir haciéndolo. Digamos, para nosotros es indispensable, reitero, que se mueva la industria audiovisual y darle territorialidad al canal. Digamos, obviamente la base operativa está en Recreo, y muchas de las cosas que se hacen en la ciudad de Recreo, donde tenemos los estudios centrales. Eso no significa que en el resto de la provincia no produzcamos. Hemos producido muchísimo, y bueno, ahora está un poco parado en contexto, ¿no? Donde además es muy difícil, más allá de tener ideas o incluso recursos, es muy difícil salir a grabar algo cuando hasta hace poco tiempo no estábamos todos en cuarentena, y el temor al contagio era mucho más, digamos, estaba mucho más en el imaginario colectivo. Entonces, bueno, había otros cuidados. Reitero, a partir de, bueno, de que se vayan habilitando algunas actividades, posiblemente volvamos a esa dinámica de producción televisiva y de grabación en distintos puntos del territorio. ¿Cómo fue el día que llegó el nuevo presidente del directorio al canal? No, digamos, uno ya lo conoce a Luis hace muchos años, digamos, entonces, digamos, ya veníamos conversando. El primer día fue un día normal de trabajo, el resto de la gente funciona como tiene que funcionar en todo momento, porque el canal no puede parar. Bueno, nos saludamos y empezamos a trabajar como cualquier otro día, cada uno de la función que le toca, de la responsabilidad y la representación que tiene. Pero bueno, el hecho de tener un conocimiento previo y de que, bueno, Luis Pfeffer ya tenía algún material específico respecto de cómo se venía trabajando, siempre colabora para no interrumpir, digamos, la producción televisiva de lo que sí estamos haciendo, y tratar de avanzar bueno, en las expectativas y en las ideas que obviamente puede tener una gestión nueva. Cuando hablaste de comentarios malintencionados, el año pasado hizo mucho ruido, porque se había hecho, creo que, como un programa para aprender de curso de manejo, pero el canal no gastó dinero extraordinario, ¿no es así? Con Ever Ludueña, ¿no? No, bueno, no sé a quién le pudo haber molestado, pero
Nosotros hemos hecho sí, un programa con Ever Ludueña, que además tuvo Martín Fierro, el primer Martín Fierro de la televisión pública de Santa Fe fue a partir de ese programa. En el marco del presupuesto que teníamos, lo pudimos desarrollar, fueron 10 capítulos. A mí, digamos, me gustó el resultado final y seguramente a muchos otros también, pero siempre fue en el marco de los recursos con los que iniciamos el año, digamos, en el marco del presupuesto del canal, y también agradeciendo un poco al artista, ¿no? Porque si no hubiese sido por Luis Rubio, esto no se hubiese podido concretar. Digamos, cuando uno ve el taller de muchos artistas a nivel nacional, realmente son importantes porque así lo marcan los convenios colectivos de actores y actrices. Bueno, en Santa Fe, digamos, tal vez porque Rubio es de la provincia, es de Rosario, pero bueno, no fueron esos valores ni mucho menos. Todo quedó obviamente auditado, pudimos llevarlo a la práctica y me parece que el resultado, reitero, fue súper positivo. Eso fue 2018, pero 2019. ¿Han utilizado en este tiempo de pandemia recitales o cosas que se han hecho en el gobierno anterior, o para que la gente se entretenga más un poco, o no? Mira, nosotros, el canal tiene su historia y tiene sus productos. Gran parte de las cosas que hoy están en pantalla, obviamente se produjeron el año pasado. ¿Por qué? Porque este año, como te decía al comienzo, hemos tenido muchísimas dificultades para poder producir, no solo por una cuestión económica, sino también porque es muy difícil salir a hacer cosas cuando estaba absolutamente todas las actividades prohibidas. Entonces, gran parte de lo que tenemos todavía en pantalla es lo que se produjo el año pasado. Pero sí, digamos, absolutamente todo en aquellos que tenemos autorización en los derechos de imagen, los seguimos utilizando en la medida de lo posible. ¿Qué le podría decir a la gente sobre el canal, para definirlo? Bueno, que lo vea, digamos, primero que nada, que saque sus conclusiones a partir de ver lo que se muestra en pantalla. Es un canal que no tiene 4 años de vida todavía, tiene el 25 de septiembre, el canal cumple 4 años, ha tenido la participación de todos los sectores de la comunicación, el desarrollo de la ley que creó el canal, y nada, somos una alternativa. El canal público de Santa Fe es una alternativa de comunicación. Su perfil es provincial, es decir, la cobertura de noticias es en todo el territorio de la provincia. Eso es muy complejo porque hay que hacer llevadero alguna noticia que a veces no es de tu ciudad de origen, pero que sí es de interés para toda la región o toda la provincia. Bueno, me parece que las mayores conclusiones están ahí, en qué es lo que uno puede ver por la pantalla. Reitero, atendiendo que este es un año muy particular, el 100% prácticamente de la programación está hecho en Santa Fe. Este año, bueno, estamos un poco complicados por el tema de la pandemia, pero el año pasado llegamos a tener un 70% de programación propia, es decir, de programas hechos en Santa Fe por santafesinos, y además el otro 30% muchas veces eran cosas también hechas en Santa Fe, pero que a veces venían con acuerdo con la televisión pública nacional o con algunos productores independientes. No solo es la pantalla, que es sumamente importante, sino también es todo el desarrollo audiovisual con innumerable cantidad de profesionales que se dedican a la tele y que de alguna manera colaboran, trabajan, a veces de manera eventual o esporádicas con el canal, pero que, bueno, hacen o muestran lo que sucede en Santa Fe, en toda la provincia. Una provincia grandísima, el tamaño de un país y con complejidades, digamos, tan importantes como la que te decía hoy. Lugares donde no llega bien internet, donde a veces la capacidad técnica de gente que tiene buenas ideas no es la mejor, bueno, ahí tratamos de estar, de dar una mano, y a veces, bueno, se logran cosas muy, muy lindas y positivas, y otras veces seguimos trabajando para tratar de lograrlo. Y cuando hablabas del personal, hoy, por ejemplo, tuviste que suspender programas deportivos, ¿se trabaja con menos gente ahora con esto de la pandemia? ¿Cómo es? Bueno, hubo distintas etapas. En un primer momento habíamos ideado turnos reducidos de personal para que haya un menor movimiento, digamos, dentro de la empresa. Obviamente después aparecieron muchos compañeros o trabajadores que estaban en los grupos de riesgo, por lo cual tuvimos que rearmar esa ingeniería, digamos, laboral,
y después de a poco hemos ido tratando de adecuar, digamos, las necesidades y obviamente a la gente. Digamos, uno no puede cambiar a la gente todos los días su horario de trabajo, entonces con esa dinámica pudimos construir, digamos, los turnos con la gente que teníamos. Y en general, digamos, hemos podido cumplir con todo. El hecho de sacar el deportivo, por ahora, que yo creo que en julio va a regresar, por lo menos es lo que veníamos discutiendo en estos días dentro del directorio, digamos, ha estado todo en pantalla. Digamos, hemos hecho hasta 7 horas en vivo de televisión diario con información, toda información de la provincia de Santa Fe, para tratar de acercar a todos los santafesinos lo que está sucediendo con este hecho específico de la pandemia y de todo lo que ello conlleva, ¿no? Para terminar, la idea no es competir con nadie, ¿no? No te querés poner a medir rating ni con Canal 13, ni con Canal 9, ni con canales de cable. No, es que no, realmente es que no hace falta, digo, no hace falta porque los objetivos de la empresa son distintos, que son los objetivos del Estado, digamos, no está en la competencia por la competencia en sí, sino en la necesidad de tener un medio público que llegue con información específica del Estado, el Estado en todos sus ámbitos, en todos sus poderes, no solo el Poder Ejecutivo, sino también la legislatura y el Poder Judicial, llega a todos los santafesinos y santafesinas. Si te ven mucho, es mucho mejor, porque eso te obliga a tener una mejor televisión, a tener una mayor exigencia, pero digamos, no está en el objetivo salir a competir, reitero, por la competencia en sí misma. Eso no le va a aportar de por sí nada al canal de Santa Fe. Sí creemos que hay que mejorar notablemente en la calidad de los programas, todos los días, todo el tiempo, sumar más tecnología para poder llegar a todos y cada uno de los rincones de la provincia de Santa Fe, seguir siendo muy cuidadosos, con la forma en la que se comunica, tratando de chequear toda la información, teniendo todas las voces, que hablen todos y cada uno de los actores en cualquier tipo de conflicto o situación. Bueno, ahí está el valor de tener un canal público y no tanto en la competencia. Hay muchos medios del sector privado que funcionan muy bien, obviamente con otros objetivos, y bueno, bienvenido sea ser, digamos, una alternativa más en esa red de medios, en este caso de televisión, que tiene la provincia de Santa Fe. ¿Y ya pensaste qué va a ser de vos después de diciembre? No, primero hay que sostener, digamos, el trabajo durante los próximos 6 meses. Sostener el trabajo me refiero no a aspectos meramente personales, sino también colectivos, digamos, tratando de aportar ideas y acompañar este proceso nuevo en la medida que uno se siente identificado o pueda acompañar. Y bueno, después veremos, digamos, qué sé yo. El año que viene nos volvemos a comunicar y te digo que estuve pensando, pero digamos, en principio siempre la idea clara y la pretensión específica de que al canal público de Santa Fe le vaya bien. Haciendo bien el trabajo ahí es mucho mejor porque significa que se va a sostener un proyecto que ha costado muchísimo poder armarlo, con muchísima gente con la que uno piensa parecido, con muchísima gente con la que uno piensa totalmente distinto. Y me parece que ese proceso ha sido el más importante que ha tenido el canal de Santa Fe, que reitero, tal vez para la afuera no se nota o no se pueda ver, pero hacia adentro ha sido sumamente importante para tener por lo menos hasta ahora este proyecto como está, digamos, como lo tenemos, siempre con el objetivo y la intención de hacerlo crecer, obviamente, mucho más. Ahora sí, para terminar y que nos quede claro a nosotros también, y un error que se comete mucho hasta en el periodismo, el canal es estatal pero no oficialista. Aclararnos un poco el tema. Mira, el canal es el canal, es como, salvando las distancias, el ejemplo tal vez puede ser muy burdo, pero digo, nadie duda que la educación en Santa Fe es la educación pública, ¿no? Que no es la educación de Lischif o la de Perotti. Obviamente están las improntas de cada gobierno o la impronta de cada gobierno, pero nadie duda que la educación es pública, la salud es pública, cada gestión con su impronta. Bueno, en el canal pasa exactamente lo mismo. El canal es el canal público y no es una oficina de la administración pública o de la administración central. Somos una empresa como lo es la EPE, el LIF, Aguas Santafesinas, somos una sociedad del Estado, tenemos una regulación por la ley de sociedades que es nacional,
también en el marco de la ley de medios, que es la ley nacional, tenemos una ley en la provincia, que es la 13394. Bueno, hay una serie de legislación y también de jurisprudencia respecto a lo que es el funcionamiento de un canal público estatal. Hay otras provincias argentinas que han optado, digamos, por otra figura jurídica. Hay canales provinciales, no es bueno ni malo, digo, es distinto, ¿no? Que han optado por ser apéndices a veces de la Secretaría de Comunicación o por funcionar por decreto. Entonces, bueno, muchas veces la línea entre la comunicación oficial y la información es muy finita. Hasta ahora esto no ha pasado en el canal de Santa Fe, pero esto lo puede juzgar la gente que lo ve todos los días. Digo, que yo lo planteé, hasta puede, digamos, parecer, digamos, que es una mentira. Me parece que es la gente la que tiene que verlo, lo puede juzgar, lo puede mirar todos los días, digamos. Lo bueno de hacer televisión en todo caso es que uno está súper expuesto. Todo lo que dice lo puede corroborar en pantalla, y si no, digamos, marche preso. Pero que quede claro, por ejemplo, que si había concejales de la oposición o diputados o legisladores de la oposición que querían hablar, siempre tenían su lugar en el canal. Sí, bueno, eso se lo puedes preguntar a cualquier dirigente, digamos. Nunca se le ha negado la palabra a nadie, ni a los que han sido oficialismo y ahora son oposición o viceversa. El canal habla con todos, y cubre absolutamente todas las noticias. No hay noticias, por más compleja que sea, que el canal no vaya a cubrir. Eso por lo menos con nosotros no ha sucedido nunca, y estimo que tampoco va a suceder, digamos, porque digamos, tratar de cercenar la palabra a alguien siempre tiene un costo político mucho mayor. Entonces me parece que nadie se va a comprar un problema de esas características. Por lo menos así es como yo lo veo, y en todo este trayecto que a mí me ha tocado conducir nunca ha pasado. Te agradezco mucho por la nota, muy amable. Gracias, Gustavo, un abrazo. Gracias, un placer.